construcción de la República se necesita de análisis, debate y profundidad. Carmina Valdizán, Mariano Rayo y Luisa Fernanda Toledo están listos para tomarle el pulso al país. Bienvenidos a Pulso Republicano por Infinita 100. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a Pulso Republicano. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy jueves 20 de julio, son las 6 de la mañana y 2 minutos. Y en una situación particular, especial, a la cual agradecemos mucho al doctor Bernardo Arévalo, iniciamos no con la programación ordinaria, sino dándole la más cordial bienvenida. Le doy la bienvenida a Carmina Valdizán y a Luisa Fernanda Toledo, pero también al candidato presidencial por el partido Movimiento Semilla, al doctor Bernardo Arévalo. A los tres, bienvenidos, un gusto en saludarlos. Muy buenos días, muchísimas gracias Mariano, Luisa Fernanda, Carmina, por tenerme otra vez aquí en el estudio, es un gusto. Sí, estábamos haciendo cuentas que es la tercera vez que estamos entrevistándote. Sí, ya se está convirtiendo en rutina. Pues muy bien, bienvenido siempre. Buenos días. Bueno, y si sumamos a las participaciones en los foros, también ha estado acá en un par de oportunidades, así que gracias por compartir con nosotros. Un gusto. Bueno, estamos ya en el proceso de la segunda vuelta, ya hay campaña, por eso también agradecemos haber abierto el espacio en medio de la campaña de las visitas al interior de la República, aunque a muchos no les gusta que digamos al interior ya, porque ha crecido tanto Guatemala, hay tantas ciudades intermedias, pero digamos fuera del distrito metropolitano hay ya a muchas los departamentos del país, a los territorios. Bueno, como lo habíamos comentado, tendremos Carmina, Luisa Fernanda y yo 4 grandes bloques sobre los que vamos a discutir. Así que en su orden iniciamos con Carmina, Luisa Fernanda y después yo hablaremos de todo un poco, doctor Arévalo. ¿Cómo no, María? Pues bueno, vamos a empezar por lo más suavecito de la entrevista, que a mí me encanta. A mí es lo que más me encanta, hablar de relaciones internacionales. ¿Cómo no? Guatemala tiene en su balanza comercial de exportaciones realmente a China como un 8.7% para materiales extractivos. India ni siquiera aparece. ¿Cómo no? Pero enfoquémonos en China. ¿Usted negociaría relaciones diplomáticas para hacer crecer las exportaciones a China? Nosotros creemos que tenemos que desarrollar el marco de relaciones con China. De hecho, cuando me han preguntado esa pregunta maniquea de China o Taiwán, la respuesta es los dos, porque lo que tenemos que hacer es continuar un marco de relaciones en ambos sentidos. Creemos que hay mucho espacio para ampliar el marco de relaciones económicas con China y en esa dirección vamos a estar trabajando. Muchas gracias. Aprovechando esta respuesta, doctora Arévalo, a ver, trabajar con los dos, relacionarnos con los dos. Sabemos de que sí hay condicionantes expresas si se quiere elevar el nivel de la relación con China, y una de ellas es desconocer a China-Taiwán. Estaría durante el primer gobierno, posible gobierno del Movimiento Semilla, ese tema en discusión en concreto, o la ampliación de las relaciones comerciales económicas sería lo que se privilegiaría. Nosotros vamos a un proceso de desarrollo y ampliación de relaciones económicas con la República de China. Nos vamos a salir del tema de relaciones internacionales y yo quisiera preguntarle, mi pregunta es un poco más con varias etapas. Si ya tienen conformado gabinete, ¿quiénes son? Si el grupo técnico que elaboró los ejes de gobierno que están en su plan de gobierno forma parte de su gabinete, y muy específicamente, si usted llegara a conformar gobierno, le pediría a Jonathan Mencos, que tiene una curula ahorita en el Congreso, que formara parte de su gabinete como ministro de Finanzas, de Economía o incluso estuviera en la SAT. Mire, estamos en el proceso de afinar el gabinete. Tenemos algunas definiciones y tenemos otras que están en proceso de aterrizar. Nosotros tenemos ya un plan de gobierno con objetivos y rutas claras para distintos ministerios, entonces lo que estamos buscando es las personas idóneas para implementar y desarrollar e implementar estas ideas.
Efectivamente, nosotros hemos desarrollado un plan de trabajo por medio de un proceso consultivo que ha incluido trabajar con distintas personas en cada uno de los sectores. Algunos de ellos son candidatos a asumir una función ministerial, no necesariamente. Hay espacios donde estamos buscando gente que puede venir a fortalecer a nuestro equipo. Nosotros creemos que como partido tenemos un equipo técnico muy fuerte, somos un partido de cuadros, con mucha experiencia, con formación, pero estamos convencidos de que podemos ampliar y abrir ciertos espacios y en esa definición estamos, en esa búsqueda estamos trabajando. Y en el caso de Jonathan Mencos, pues él ha sido una persona clave en el diseño de toda la parte económica y financiera del plan de trabajo. Nosotros tenemos un plan de trabajo, ciertamente el único en este momento que ha sido calculado en detalle. Esto ha sido un trabajo que se ha hecho en un equipo donde Jonathan ha cumplido un papel fundamental. ¿Y le pediría, por ejemplo, que renunciara a su curul y que integrara parte de su gabinete? Es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Ok, gracias. Hablando de este tema, si no encontraran, porque esta pregunta muy específica me daría el espacio para la pregunta más general, de no encontrar o que alguien que ustedes han identificado no les acepte una posición ministerial o de dirección, es un cálculo de alrededor de 3.000 nombramientos que se hace desde la Presidencia de la República o con la anuencia de la Presidencia de la República en los primeros 3 meses. No digo que todos el 14 o el 15, sino más o menos son 3.000. Ustedes recurrirían a incluso miembros de partidos que no son de ustedes o que pudieran provenir del sector privado o el sector social, del sector un académico que regresen, o sea, ¿estarían abiertos o se focalizarían solo precisamente en esos cuadros que usted menciona? Esa es una pregunta muy concreta y si me permite le hago la pregunta general. Y esto obedece a que usted se ha definido claramente varias veces como un socialdemócrata. O sea, está registrado en audios y está registrado en entrevistas publicadas y si uno lee algunas de sus publicaciones también. Sin embargo, su entorno incluso más cercano, no necesariamente uno lo puede ubicar en una socialdemocracia como usted mismo se define. Y entonces eso genera bastantes resquemores, posiciones un poco más, diríamos, centradas o en el caso de sus correligionarios, de sus afiliados, de sus candidatos electos, son más radicales en ciertos temas. Entonces, la pregunta concreta y la pregunta en cuanto a la influencia y la decisión que tiene su entorno y su entorno cercano respecto a temas muy controversiales en Guatemala. A ver, número uno, las personas tienen que ser nombradas a cargos de responsabilidad pública a partir de criterios en el caso nuestro, de competencia, de honestidad y de capacidad gerencial. Esas son las 3 calidades que estamos buscando y que están formando parte de esta definición de nuestras candidaturas, sobre todo a nivel de gabinete, incluyendo la secretaría. Son 28, 14 ministerios, 14 secretarías y esa es la serie de competencias. Ponemos mucha atención en el tercero porque muchas veces no basta ser un experto académico en un tema y ser una persona de honradez comprobada, sino se necesita capacidad gerencial para aterrizar un plan que entregue resultados y nosotros tenemos un plan de gobierno y vamos a gobernar por resultados porque nos interesa entregar productos. Creemos que eso es lo fundamental en términos tanto de la deuda que hay de gobernabilidad, de cuestiones como infraestructura, como hambre, como salud, sino además porque entregar productos legitima a las instituciones. La gente empieza a apreciar que el Estado está funcionando, esto hace que la gente siente, ok, entonces si mis impuestos están trabajando, esta gente se lo está tomando en serio, número uno. Segundo, el Estado es enorme y rebasa la capacidad de cualquier partido político. Nosotros somos un partido que tiene claramente cuadros, pero tenemos conciencia de que
tú dijiste 3,000. Hay cálculos que dicen que son 5,000, es decir, sabemos que hay una necesidad de contar con cuadros. Me refería a los que necesitan o firma o anuencia expresa del presidente de la República. Sí. Entonces, ahí hay, pero eso, en todo caso es un número que ningún partido puede decir, yo tengo 3,000 y aquí están todos con carta de afiliación. Y entonces, evidentemente, es una tarea que implica ir a buscar esas competencias y esas calidades afuera del partido político, pero no únicamente por obligación, sino además por necesidad. Es decir, nosotros, en el momento en que se hace gobierno de la República, los guatemaltecos están escogiendo a un gobierno que trabaja para todos, no trabaja para un partido. Nosotros traemos una propuesta que es la que el pueblo de Guatemala votará. Nosotros esperamos el 20 de agosto a partir de un plan de trabajo que tiene una clara orientación y que ese es nuestro compromiso de plan de trabajo, pero no quiere decir que únicamente quienes tienen una carta una de afiliación puedan implementarlo. Todas las personas que estén en capacidad de hacerlo, sobre todo porque muchísimos de esos 3,000, para no entrar en la discusión del número, son puestos absolutamente técnicos y sería un absoluto error llevar a puestos que son técnicos a personas a partir de su calidad política. Hay puestos de decisión política, en eso se requiere tener una claridad alrededor de que la persona efectivamente está en sintonía con la orientación del plan de trabajo y va a implementarlo. Pero yo no tengo por qué pensar que un director del área de salud en, qué sé yo, Totonicapán, tiene que ser un miembro del partido, porque no estoy pidiéndole ninguna función política, ni ninguna función de decisión y orientación política, estoy pidiéndole capacidad técnica para ponerlo al servicio de la población. Y tercero, nosotros... Es curioso el comentario porque yo creo que nosotros tenemos un partido, sí es muy plural, es muy diverso. Puede ser, yo soy socialdemócrata, puede ser que haya gente un poco a mi izquierda, puede ser que haya gente un poco a mi derecha dentro del partido, pero todos nos sentimos cómodos dentro de esa definición socialdemócrata, que es una comprensión fundamental en términos de los papeles relativos entre Estado y mercado en el marco del desarrollo del Estado y de una institucionalidad. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un plan de gobierno. Si no tuviéramos un plan de gobierno, uno pudiera pensar, ok, entonces las personas hay que ver de dónde vienen, quiénes son, etcétera, porque cada uno va a ir por su lado. Pero no, con un plan definido, un plan claro, un plan que tiene objetivos, un plan que tiene metas y además un plan fundamentado en principios, la persona que se sume a hacer esta tarea de gobierno tiene claro que tiene que orientarla en el marco de ese plan de gobierno, porque ese es nuestro compromiso con el pueblo de Guatemala cuando nos elijan, como nosotros esperamos, el 20 de agosto. Gracias. Aprovechando que estamos hablando de funcionarios, se ha hablado también, y usted nos lo dijo en una de las entrevistas que estuvo con nosotros, que considera la posibilidad de traer a Guatemala exfuncionarios que están fuera del país. Sin embargo, muchos de estos exfuncionarios, algunos de ellos enfrentan procesos penales que están abiertos en su contra. ¿Los traería para que enfrenten estos procesos penales o cómo sería el proceso? A ver, nosotros lo que dijimos, lo que yo he dicho, es que nos vamos a asesorar y que eventualmente esta gente podrá venir a ocupar algún tipo de puestos. El Ejecutivo no puede intervenir y tener injerencia en el organismo judicial. Nosotros sabemos que mucha de esta gente se ha tenido que exiliar por una serie de casos y causas que están en curso contra ellos por parte de una justicia cooptada. Nosotros no podemos dar órdenes desde el Ejecutivo para que cese esas persecuciones. Eso será un tema que se desarrollará en su marco, pero eso no quiere decir que no podamos asesorarnos con algo en términos de identificación de los problemas, el diseño de las medidas, y eso es lo que nosotros hemos indicado. Ya, ¿qué va a pasar con esas causas? Si van a ser resueltas, si algunos van a regresar o no, porque va a cambiar el ambiente, porque no habrá un ejecutivo dando órdenes al Ministerio Público para perseguir personas a raíz de sus acciones en contra de la corrupción. Eso ya es otra cuestión. Nosotros, con algunos de ellos, estaremos asesorándonos en un marco que además no es el exclusivo. Yo creo que aquí hay que
Lo que pasa es que la gente pregunta siempre periodísticamente, lo interesante es si sigue o no si sigue, qué va a hacer, qué va a traer. Y la respuesta es, miren, el trabajo contra la corrupción es muy amplio y incluye una vertiente de persecución judicial, investigación judicial, es necesario, es parte, pero eso es una vertiente de trabajo. Existen otras vertientes de trabajo alrededor de los temas de prevención, trabajo en cultura pública, en legislación anticorrupción, en reforma institucional anticorrupción, toda una serie de elementos que normalmente se pierden de vista porque lo más atractivo periodísticamente es la parte judicial, lógicamente. Pero nosotros sí tenemos una intención de tener un abordaje sistémico y por eso hablamos de un sistema anticorrupción y el sistema no únicamente entiende todas esas distintas etapas de trabajo, sino la necesidad de entender que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo que nos va a llevar a la sociedad bastante tiempo y un involucramiento que no es exclusivo del gobierno de la República, que tiene que contar con el concurso de distintas fuerzas sociales. Quiero aprovechar haber sacado el tema y ustedes, de quedar en el gobierno, buscarían por la vía legal la destitución del actual fiscal general o esperarían que terminara su periodo. Mire, nosotros hemos dicho de que le pediríamos la renuncia, pero no, es decir, nosotros no vamos a actuar de manera arbitraria ni vamos a entrar en una política de buscar medidas que no respeten el marco legal para poder lograr eso. Creemos que en este momento su actuación, lo estamos viendo en este momento, el Ministerio Público está siendo utilizado y en ese sentido nosotros pediríamos una renuncia. Gracias. ¿Puedo Sí, continuar con es que voy a aprovechar. Dentro de su plan de gobierno habla muy específicamente de políticas predistributivas y redistributivas. ¿Me puede explicar a qué se refiere eso? Porque cuando yo lo leo, entiendo prácticas de fiscales para ayudar o alentar a subir la carga fiscal y tener que vender, por ejemplo, tierras ociosas, y las prácticas redistributivas, yo entiendo un poco expropiación, digamos. Entonces, ¿me lo puede explicar, por favor? Claro, por supuesto, y qué bueno que toque el tema, porque la redistribución es precisamente alrededor del tema fiscal. La redistribución es la distribución adecuada de los ingresos nacionales, y los ingresos nacionales están en los impuestos. Lo que tenemos que hacer en términos de redistribución es hacer una utilización de esos impuestos que apoye y fomente el desarrollo equitativo del país. No sé de dónde salió la idea de la expropiación, porque en ningún momento nosotros lo tenemos, no lo estamos planteando, no lo hemos pensado, creemos que, es decir, no vemos de dónde viene, ni le vemos utilidad a una política de expropiaciones en este momento. Cuando nos han preguntado, nos han dicho, ¿ustedes respetan la propiedad privada? Por supuesto que sí, respetamos la propiedad privada. En general, nosotros respetamos el marco completo de la Constitución que existe en este momento. Y si vamos a cambiar la Constitución, va a ser por procesos constitucionales. Y no tenemos pensada la expropiación. Para nosotros la redistribución es la acción pública de generar políticas públicas de beneficio general y colectivo, atendiendo las necesidades de aquellos sectores que han sido más olvidados y relegados en la acción pública, utilizando los impuestos que estamos pagando todos los guatemaltecos. Y la predistribución, porque esa sí no me queda clara. La predistribución o la redistribución. Bueno, ¿o es lo mismo? Mire, la predistribución habla de las medidas que tienden, antes de que se reciban esos fondos, a generar posibilidades de acceso equitativo. Entonces, yo diría, es sencillamente si ya tengo el dinero, ¿qué puedo hacer con él para distribuirlo y usarlo equitativamente? ¿Y qué medidas puedo tomar antes para empezar a generar un poco un piso? Tengo una expresión
al level ground, un piso más plano, igualitario, para que todos los actores puedan estar y convivir en condiciones similares. O sea que en el fondo buscan una sociedad más igualitaria. Absolutamente. Okay. Nosotros, interesante. No, absolutamente. Nosotros creemos que la equidad es un principio. No, igualdad. Es que entre equidad y la igualitaria hay una diferencia, doctor, y usted lo sabe mejor que yo. Uy, absolutamente, pero nosotros, a ver, Guatemala es uno de los países más de mayor brecha en el mundo. Tenemos niveles de pobreza de 6 de cada guatemaltecos vive debajo del nivel de pobreza. La mitad de los niños menores de 5 están sufriendo niveles de desnutrición. El 70% de la población no tiene acceso a servicios de salud. Cuando hablamos... No desconocemos las situaciones de pobreza y pobreza extrema que imperan en buena parte del país. El tema es de que la igualdad se logra también bajando a los que tienen para que estén iguales a los de abajo. Pero Mariano, no quiero entrar a esa Mariano, discusión. pero a ver, yo sí quiero, porque hay aquí, no quiero dejar en el ambiente algo que no he dicho. La afirmación, doctor, aquí, fue que ustedes quieren más igualdad. Mariano, claro que sí, pero hay aquí algo que me encanta la oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Yo no entiendo por qué tenemos la tendencia a pensar que el desarrollo es un juego de suma cero, que para que gane alguien tiene que perder a alguien más. Y si yo le quiero dar a alguien más a la gente que no tiene, entonces tengo que quitarle a la gente que tiene. Ese es realmente uno de los problemas de fondo que tenemos en términos de las estrategias de desarrollo. Los países que han salido adelante con sociedades democráticas han sido países que han entendido que el desarrollo no es un juego de suma cero, que el desarrollo es una apuesta a una, como el viejo juego de la perinola, que uno lo tiraba y de repente salía en un lado y decía, todos ganan. Solo entonces, los de mayor experiencia nos acordamos de la perinola. Exacto. Entonces, todos en esta mesa, todos hemos jugado perinola, así que... Entonces, es muy importante el tema, Mariano, porque cuando... de ahí viene esa duda alrededor de la expropiación. No, y yo quiero agregar algo. De ahí viene esa duda, doctor, y de verdad. Me permite añadir algo. La respuesta a la pregunta de la expropiación me pareció muy políticamente correcta. O sea, tranquilos, no. Sin embargo, si ustedes quieren implementar el programa de inversión en infraestructura que desde ayer está circulando, con esos miles de kilómetros de nuevas carreteras, incluso el metro para el área metropolitana, requerirá de medidas de expropiación. Si ustedes aplican la ley de la APP, tiene 3 artículos que se refieren a expropiación. Si ustedes utilizan la negativa, por ejemplo, lo que sucedió en un libramiento, el gobierno tuvo que tomar. Entonces, creo que cuando las respuestas son políticamente correctas, dejan cosas muy específicas. Ver, Mariano, tú y yo sabemos que cuando se habla de expropiación en este contexto político, no estamos hablando de la expropiación que tengo que hacer por ley para construir una carretera, de los derechos de vía que son necesarios. Estamos hablando, y el fantasma que tenemos es alrededor de la idea de la gran expropiación de tierras para revertir, porque eso es lo que se necesita para alcanzar la justicia, de manera que esa es la discusión, y esa discusión es la que nosotros queremos dejar sumamente clara. Por supuesto que si vamos a construir una carretera, vamos a hacer pues la expropiación que está en ley, de acuerdo a los términos que está escrito, como se ha hecho por todos los gobiernos, porque está en la ley y porque si no, no construyes carreteras o no construyes infraestructura y tienes que hacerlo, y hay formas de hacerlo que no se ha hecho de la manera más correcta, eso nosotros estamos conscientes. Pero no es eso de lo que estamos hablando, no es ese el temor que hay en el ambiente. Cuando se habla de expropiación, y nosotros queremos dejarlo muy claro, no estamos hablando de vamos a quitarle tierra al que la tiene para repartírsela al que la no tiene. Nosotros tenemos un posicionamiento clarísimo alrededor de que por supuesto que hay que buscar tierra para darle a los campesinos que quieren tierra para ser agentes productivos. Pero lo vamos a hacer a través del Fondo Nacional de Tierras, que es un mecanismo de compra de tierra en el mercado. Y es un mecanismo que tiene que ser limpiado de la corrupción, hecho más eficiente, pero no es un mecanismo de tipo expropiativo en el tipo tradicional de la palabra. Esto incluiría, y perdón que me meta en esta pregunta, Mariano, las tierras
que son consideradas como ancestrales o que están reclamando derechos, que estas personas sí hay otros derechos de propiedad sobre esas tierras y estas personas las están reclamando? Hay conflictos de tierras y tenemos un marco legal para resolver conflictos de tierras. Y esto es lo que tiene que regir a la hora de marcar esa resolución. O sea, ahorita hay casos que están en las cortes, hay casos que han llegado a la Corte de Constitucionalidad, y es la Corte de Constitucionalidad o las cortes las que tienen que analizar todos estos temas. Nosotros creemos que eso es el curso que tiene que seguir todo este tipo de cuestiones. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos un problema en el hecho de que tenemos una Constitución que reconoce la propiedad común colectiva, pero no la desarrolla, no la define, no establece claramente qué es, a qué dice, a qué se refiere. Y eso es algo que genera vacíos en donde se generan muchos de estos temas de conflictividad. Esa es una tarea que nosotros desde el Ejecutivo no podemos hacer, le corresponde al Congreso de la República. Y sería bueno, por ejemplo, que el Congreso de la República comenzara a resolver todos esos adeudos constitucionales que tenemos de mandatos que quedaron en la Constitución y que nunca han sido desarrollados 30 años después, y que son en los espacios en donde se genera muchísimo de esta discusión, de esta conflictividad y este tipo de personas. Nosotros creemos en la propiedad privada y hay que respetar la propiedad privada, pero también creemos que hay, porque la Constitución lo dice, formas de propiedad común ancestral que también hay que respetar. El problema, y en este momento hay que hacer que eso sea idealmente por la vía del diálogo cuando llegue a existir algún tipo de conflicto, o por la vía judicial en el marco de lo que tenemos en este momento. Si quiere continúe, solo anticipo un minuto porque tenemos que ir a un pequeño corte a las 7:30. ¿O continúas? Sí, creo que sí. A ver, usted dijo recientemente en una entrevista que hay una evidente utilización, y lo voy a citar, de la justicia como persecución política. Se usa el aparato de justicia para amedrentar porque no nos vieron venir y deben ver cómo lo solucionan. A ver, no es así como operó todo este tiempo CICIG, y mi pregunta no es realmente sobre CICIG, sino que ¿cómo se termina esta utilización de la justicia para ejercer venganza de ahora le toca a un grupo, ahora le toca a otro grupo? ¿Cómo regresamos a la justicia que era de se cometió un delito, señor, usted enfrenta los cargos y si no, no los enfrenta? ¿Cómo regresamos a esa unión? Porque pareciera que ahorita solo se está esperando que actores cambien de cancha o que la pelota termine en la misma cancha cuando estamos hablando de justicia. ¿Cómo se llega a esa unión social nuevamente sin dejar de utilizar la justicia como un arma política? Bueno, nosotros tenemos muy claro que nosotros no vamos a utilizar la justicia como un arma política. Nosotros lo que queremos es que se restablezca la operatividad del aparato de justicia en el marco republicano que tenemos. Eso quiere decir librar al aparato de justicia de la cooptación que tiene en este momento, donde está siendo utilizado por una élite política criminal corrupta para poder generar impunidad y facilitar la corrupción, que es fundamentalmente el sistema, y regresar al principio de una administración a partir de los principios de un Estado de Derecho. Entonces, nosotros, lo que yo le puedo decir es que nosotros no vamos a darle órdenes a un fiscal general o a una fiscal general, o vamos a tratar de intervenir en lograr que haya decisiones judiciales que nos convengan y que violen principios judiciales. Por supuesto, el gobierno va a tener una posición y va a estar interesado en cierta cuestión, pero no vamos a intervenir en el organismo judicial. Creemos que ese es uno de los problemas centrales de la construcción democrática. Disculpe que lo interrumpa, como lo había anunciado, tenemos que ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá con el candidato presidencial del partido Movimiento Semilla, el doctor Bernardo Arévalo. Luisa Fernanda, por favor. Dentro de su plan de gobierno se habla de un nuevo contrato social y de 4 grandes pactos en general, pero en general en el plan también se habla de una reforma educativa y de salud. Pero esto implica también tener que lidiar con los sindicatos que están dentro de esas instituciones. ¿Cómo piensa usted llegar a esos acuerdos, esos grandes pactos y que se pueda implementar lo que ustedes tienen planeado cuando históricamente estos sindicatos se han opuesto a todas las reformas? Sobre todo en el de educación, que es tan emblemática la figura de un Joviel Acevedo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, y nosotros insistimos, el problema es que precisamente lo que existe es una relación tóxica en cada uno de estos departamentos, ministerios del Estado, entre autoridad gubernamental y sindicatos, nuevamente porque hay una lógica de que aquí hay, de alguna manera somos adversarios y tenemos que ver quién gana más y el otro tiene que ceder, etcétera. Es una lógica totalmente distinta a la que nosotros queremos empezar a implementar. Nosotros tenemos los grandes pactos como punto de salida del gobierno, es decir, nosotros no podemos plantear un gran pacto como condición inicial para comenzar a implementar un plan porque se nos van a pasar 2 años sin poder hacer absolutamente nada. Pero creemos que tenemos que cambiar la naturaleza del debate público para empezar a crear una sociedad más dialogante y empezar a crear el fundamento de esos grandes consensos que tengan horizontes de desarrollo para 30 años, 40 años o más. A nosotros nos va a tocar comenzar para implementar nuestro plan de gobierno con un ejercicio en donde lo que tenemos que hacer es sentar a todos los actores que están involucrados en un tema, en la problemática de educación, en este caso la problemática de salud, o en cualquier otro tema donde sea relevante, y en conjunto con esos actores empezar a trazar una ruta para salir de esa relación tóxica. Pero la relación tóxica está además constituida por sindicatos que se comportan de una manera y autoridades que juegan el juego de los sindicatos porque muchas veces tienen también una necesidad, es una forma fácil de salir adelante sin realmente empezar, por no hay interés de gobernar, porque no hay realmente un plan que implementar, porque no hay una estrategia, entonces se convierte todo en esa lucha de poder. Nosotros queremos entrar a cambiar la naturaleza de la relación, no es un pulso, no debe ser un pulso entre un sector y otro. Por supuesto que va a haber momentos donde tenemos que discutir, bueno, qué es lo que se necesita hacer para resolver este tema, y nosotros reconocemos que el papel de un sindicato para pelear por los derechos laborales de los empleados es una función necesaria en toda sociedad democrática, pero creemos que lo que tenemos que hacer es corregir la naturaleza tóxica de las relaciones que se han venido desarrollando en los últimos 30 años. Y aprovechando, perdón, de la respuesta, ¿ustedes buscarían una destitución, que el mismo sindicato destituya a una figura como Joviel Acevedo? Nosotros no podemos, así como no podemos legalmente intervenir en otro organismo del Estado, no podemos intervenir en un sindicato para pedir que ellos que destituyan a alguien o que poner, esas son decisiones internas de los sindicatos. Aprovechando este tema de los pactos y la respuesta, quiero adentrarme al tema de la gobernabilidad. El tema, primero, es sabido, el bloque legislativo Semilla es el tercero en número, el electo, el tercero en número para la próxima legislatura. Insuficiente para implementar mucho o buena parte de la agenda de gobierno que propone el movimiento Semilla. Adicional, continúa esa percepción que el entorno radical de Semilla prevalece sobre el candidato presidencial en algunas de las decisiones estratégicas. Y el tercero es que pocos conocen a Bernardo Arévalo de León. ¿Y a qué me refiero? Hasta antes de que fuera electo diputado al Congreso de la República, cargo que aún ostenta, pocos recordaban su paso por el servicio exterior en los 90s, su involucramiento en temas de relaciones internacionales. Entonces, hay sectores que desconocen
la persona, el trabajo, la trayectoria de Bernardo Arévalo de León. Y en ese contexto, pregunto, en el caso de que se ganara el movimiento Semilla, ¿ustedes invitarían, por ejemplo, a la contendiente, al partido UNE, a buscar denominadores comunes que les permitan fortalecer una gobernabilidad hacia futuro, o buscarían esa gobernabilidad junto al Congreso en otras opciones, otros bloques, o buscarían, por ejemplo, el desconocimiento que hay, acercarse más a otros factores o sectores, como un sector privado organizado que poco conoce de Bernardo Arévalo, y hay mucho desconocimiento y sobre todo resquemor alrededor de su entorno? A ver, nosotros tenemos claro que el resultado electoral hemos triplicado el número de diputados en el Congreso, pero seguimos siendo una bancada que no tiene control del Congreso, y que lo que se necesita es evidentemente desarrollar una estrategia que nos permita crear en el Congreso de la República el entorno necesario para, desde el Congreso, tomar las decisiones que se requieren para hacer avanzar nuestro plan de gobierno. Tenemos mucha claridad, o sea, nosotros no tenemos un plan de gobierno que se va a dejar secuestrar por el Congreso de la República, pero en caso de que fuera un Congreso absolutamente hostil e ingobernable, pero mientras mayores acuerdos tengamos, más vamos a poder avanzar. Ahora, nosotros lo que no vamos a hacer es entrar a hacer negociaciones de tipo transaccional espurio, como las que se han venido usando en los últimos años alrededor de estas mayorías. Tenemos en el Congreso actual y anteriores la forma como se alinean las voluntades políticas detrás del interés del Ejecutivo es muchas veces mediante los sobornos, mediante cualquier tipo de medidas de intercambio de favores. Nosotros vamos a crear un entorno donde vamos a tener contacto con otras fuerzas políticas que estén interesadas en, a partir de objetivos concretos que estén en discusión y una serie de principios en donde podamos converger para discutir y aprobar una serie de leyes. El país necesita una ley de aguas. Una ley de aguas no debería ser sujeto, claro, va a haber distintos temas que va a haber que discutir, pero esa es una ley que debería interesarnos a todos, poner sobre la mesa y aprobar. Y podría, una ley de competencia, es decir, hay una serie de legislación que no refleja, que no es que refleje un interés sectorial de una parte, que tiene contenidos que tienen que ser discutidos evidentemente, pero que son un interés común. Ahora, dentro de esos esfuerzos, nosotros lo que no, y lo hemos dicho, o sea, nosotros no vamos a establecer negociaciones o concesiones ni con corruptos, ni con violentos, ni con autoritarios. Nosotros pensamos que se necesita avanzar en la dirección de empezar a generar una reunión de fuerzas de todos los sectores del país. Por eso nosotros en la fórmula de gobernabilidad que estamos entendiendo pasa por una capacidad de diálogo dentro del Congreso alrededor de iniciativas específicas de legislación y encontrar y reunir a los miembros de los distintos partidos que estén conscientes, y anuentes, por decirlo de alguna manera, a participar en estas discusiones, pero tenemos muy claro de que es necesario crear afuera del Congreso de la República una reunión de voluntades alrededor de ciertos objetivos de desarrollo político, económico y social que tenemos que llevar adelante. Esa es toda la lógica que nosotros tenemos al hablar de los grandes pactos sociales, de empezar a trabajar. Necesitamos empezar a cortar con una sociedad que está moviéndose a partir de imaginarios de desconfianza, de oposición, y que genera un repliegue de la sociedad, de la política, y tenemos que empezar a acercarnos. Y yo siempre menciono un par de ejemplos. En esta legislatura ha habido piezas de legislación
terribles que han sido impulsadas desde el gobierno de la República, que pasaron gracias a la serie de incentivos perversos con los que se mueven la alineación de voluntades adentro del Congreso, y que sin embargo han sido engavetadas o vetadas ante el rechazo social generalizado que ha surgido. Es decir, existe en la sociedad una capacidad de participación y de acción política que es necesaria, como en estos casos. Una manifestación de, no, eso no se puede, eso no lo podemos hacer. La fórmula de gobernabilidad es mucho más amplia que sencillamente la representación de los partidos políticos en el Congreso, y tenemos que empezar a trabajar esos espacios de participación y consenso de grandes sectores sociales. ¿Invita a Sandra Torres o no? Pues no creo que tenga las credenciales como para sentarse en una mesa donde vamos a combatir la corrupción. Solo para darle, antes de pasar a la pregunta, una aclaración de esto, porque Samuel Pérez había dicho, nosotros no vamos a negociar, vamos a ejercer presión social si en caso no podemos pasar estas legislaturas o gobernar a golpe de decreto. De lo que usted me ha explicado, entiendo que esta presión social, usted está hablando de buscar esta presión para cuando estas leyes querían pasarse como se ha dado, y que la ciudadanía por medio de otros sectores, pero es diferente ser oposición a querer aprobar una ley. No es lo mismo que uno diga esta ley no nos conviene a venderle a la ciudadanía que de verdad esté de acuerdo. Entonces, el tema de presión social de las declaraciones a raíz de Samuel, y siendo usted encargado del Ejecutivo, es quien da la cara verdaderamente, se ha generado un poco, diría yo, de nerviosismo entre las personas, porque dicen, yo tengo que ir a trabajar, yo no puedo estar aguantando manifestaciones o gente en la calle gritando cada vez que en el Congreso no se ponen de acuerdo. Y ese yo creo que es uno de los temas centrales, y por eso menciono, es diferente, miren, esta ley es así, y que todos realmente en la sociedad civil, digamos, no nos parece a querer pasar algo, porque es diferente la oposición a la aprobación. Completamente, Carmina, y precisamente esa es una de las formas que tenemos que empezar. Tenemos que cambiar la forma como entendemos la participación y la presión social. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en el hecho de que haya leyes que se trabajan simultáneamente en el marco de mesas en donde se sienta sociedad civil, organizaciones de todo tipo, para generar acuerdos y consensos con partidos políticos para poder ir avanzando alrededor del tema? Pero las mesas ya se dan. Nosotros, y no sirven de nada. Perdón, pero es que las sí, mesas, de negociación con el Congreso hay todo el tiempo, ¿no? Llaman a mesas de la sociedad civil para participar en diferentes temas. Sí, Carmina, pero es un tema, nosotros tenemos una en donde la Mesa Nacional Anticorrupción, nosotros la trabajamos con instituciones del sector. Ahora, yo puedo repasar ley por ley y decir dónde estuvo la participación de la sociedad o el trabajo para tratar de generar consenso con los sectores alrededor del tema. Una cosa es yo los invito a que ustedes vengan y me digan qué es lo que quieren, y yo ya tengo decidido lo que quiero hacer, a tratar de hacer un proceso realmente de escucha para tratar de obtener los insumos necesarios para poder trabajar una ley, pero además no solo por el sentido de escucha, sino por el sentido de que de ese diálogo va a empezar a generar un tipo de consenso. De esa manera se puede empezar a generar mucha presión sobre distintos. Ley de competencia. O sea, una cosa es llegar una mañana y decir aquí está una ley de competencia, y otra ley y otra posibilidad es tener un proceso de diálogo que explique qué es esta ley, qué busca, qué quiere, escuchar cómo se va a hacer, y eso va generando esas formas de contacto y de participación y de balance de la sociedad en general frente a la sociedad política, que son los que que le dan otra salida y no exclusivamente la protesta a las leyes. El problema es que como ignoramos eso, entonces al final se pasa una aplanadora y el último recurso que queda es el de protesta generalizada y vamos a hacer esto. Pues no, tenemos que empezar a tratar de entender que mejor evitamos eso, generando consensos antes, para a partir de ahí ya tener procesos legislativos más razonables. Eso requiere que haya el consenso para hacerlo, pero eso es lo que se puede hacer. Sí, ahora sí, ya muy puntual la pregunta, que regresamos a las relaciones internacionales. Guatemala a principios de año rompió relaciones con Colombia, no rompió directamente, pero se retiró al embajador por unas declaraciones que dio el ministro de Gobernación de Colombia. Actualmente no hay un embajador y solamente está el encargado de negocios. ¿Usted piensa
regresar a estas relaciones y entablar una relación de gobierno en términos cordiales con el presidente Petro y también con el ministro Iván Velázquez. Claro, o sea, el gobierno de Colombia es un gobierno legítimo y democrático, y nosotros no tenemos por qué comprar las peleas de un gobierno como el actual, que ha sido un gobierno particularmente nocivo en las relaciones internacionales del país. Guatemala es un país que en los últimos, gracias a los últimos 2 gobiernos, prácticamente, se ha ido arrinconando en el contexto internacional, ha ido deconstruyendo muchos espacios en los que se había logrado avanzar en términos de participación. Y se puede ver en el serio de pronunciamientos que hay alrededor de todo el mundo con preocupaciones sobre lo que está pasando. Esto resulta de los procesos internos, evidentemente, y esto incide en relaciones como la que usted dice, pero el gobierno de Colombia es un gobierno democrático, y nosotros no tenemos por qué continuar con ese problema. ¿Esto incluiría restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela? Estamos hablando de gobiernos democráticos. Por eso pregunto. Okay. Bueno, pero la respuesta, en lugar de otra pregunta. Nosotros hemos sido clarísimos de que, miren, nosotros creemos en que el desarrollo de la democracia, de las democracias a nivel doméstico, requiere un entorno internacional que sea, que nutra el espacio de desarrollo de las democracias. Y nosotros hemos sido clarísimos en nuestro posicionamiento contra, por ejemplo, la dictadura en Nicaragua, como no ha habido ningún otro partido que lo ha hecho en Guatemala, ni de izquierda ni de derecha. Nosotros pedimos un punto resolutivo en el Congreso cuando empezamos a ver la deriva autoritaria, que por supuesto que no pasó, precisamente porque lo que estábamos viendo es una vulneración de principios democráticos. Y nuestra política exterior va a ser una política exterior de contribución a un marco internacional de desarrollo de la democracia. Eso no quiere decir que vayamos a romper relaciones democráticas con todos los países autoritarios del mundo, porque tendríamos que hacer una larga lista y empezar a generar cuestiones, pero nuestra política va a ser fundamentalmente orientada al fomento de la democracia y al fomento de las condiciones que apoyen la democracia, la vigencia de los derechos, la protección de los derechos políticos y civiles en todo el mundo, como respaldo para el desarrollo de nuestra propia democracia. Dentro de su plan de gobierno habla de un sistema nacional anticorrupción. Y a mí me llama la atención por qué la necesidad de crear un nuevo sistema en vez de fortalecer las instituciones que ya existen. Porque no tenemos instituciones que estén dedicadas al combate a la corrupción como tal. Tenemos una comisión presidencial que depende del presidente de la República, que es un contrasentido, número uno. Segundo, no tenemos nada que tenga un sentido sistémico. Tenemos mecanismos que atienden ciertas cuestiones. La Contraloría tiene su función. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que tener la capacidad de identificar una estrategia nacional de combate a la corrupción que identifica los distintos ámbitos. Eso no quiere decir que vamos a crear una entidad paralela a la Contraloría de Cuentas para poder hacer esto, pero quiere decir que vamos a tener que incorporar a la Contraloría de Cuentas dentro de esa visión sistémica y estratégica para que funcione. Algunas partes tendrán que ser nuevas. Por ejemplo, tenemos que pensar en un mecanismo superior general que no esté sujeto a la voluntad del presidente de la República y que tenga carácter autónomo, que sea participativo, porque es de eso de donde va a depender la posibilidad de que todo esto vaya avanzando. Pero no quiere decir suplantar o crear nuevas instituciones
Algunas podrá ser que sea necesario crearlas, pero otras es sencillamente la articulación de instituciones que ya existen en el marco de un plan de acción estratégico. Que siempre dentro de un sistema republicano de pesos y contrapesos, crear un sistema que sea autónomo del Ejecutivo, por ejemplo, tendría que tener una contraparte de a quien le rinde cuentas, ¿verdad? Entonces, me llama la atención eso de crear un sistema nacional anticorrupción. Pero precisamente, bueno, ojo, nosotros estamos planteando la necesidad de crearlo y lo que estamos diciendo es vamos a sentarnos a diseñarlo y vamos a hacerlo no únicamente nosotros solitos, sino que vamos a tener un proceso de trabajo como el que hemos venido desarrollando en el Congreso de la República. La idea del Sistema Nacional Anticorrupción sale de la Mesa Nacional Anticorrupción y ahí nos sentamos los diputados que estábamos dispuestos a tratar este tema adentro de ese ambiente con organizaciones que iban desde el CIEN, ACIES, el ICEFI, ATAL, etcétera. Eran, creo que 6 instituciones académicas y en conjunto plantear si la corrupción es un problema que nos está corroyendo, que está expandido dentro del conjunto de la institucionalidad del Estado, y no solo de la institucionalidad, de la sociedad también, términos de tolerancia a la corrupción y otra serie de factores, lo que necesitamos es una respuesta sistémica que nos permita empezar a tener más coherencia y más articulación en la capacidad de respuesta. Es un proceso que ha sido hecho, una reflexión que ha sido hecha en conjunta, que ha identificado las primeras orientaciones y es en ese sentido que nosotros queremos avanzar. Ustedes han asistido, usted y su compañera, la doctora Herrera, han asistido últimamente a varios foros y han presentado sus propuestas. Yo quiero recuperar una presentación que hicieron con 2 láminas, donde hablan de su agenda legislativa. No quiero entrar al detalle, me quiero focalizar en uno. Hablan de la ley de competencia, que a propósito muchos hablan, incluso en su partido, sin conocimiento. Hablan de ley electoral y de partidos políticos, ley general de inversiones. Sí, cómo no. Entonces, aquí la duda que surge es que si esta, en específico, la ley general de inversiones. ¿Cómo no? Esa sugiere eliminar todas las leyes sectoriales de apoyo a las inversiones productivas, por ejemplo, la ley de minería, que a propósito me gustaría conocer muchísimo su posición frente a la utilización de la minería como una fuente de riqueza y de empleo, o esto se refiere más a las inversiones diferentes público-privadas o a otras formas, o obras por impuestos. ¿A qué se refiere específicamente eso? Y sabe también por qué se lo pregunto, doctor, porque han levantado mucho su entorno y sus afiliados lemas como un futuro sin CACIF, y hace suponer de que no se tiene una relación, utilizar un término suyo, tóxico de parte del movimiento Semilla con el sector productivo empresarial organizado. Sé que es una respuesta compleja, nos quedan 1 minuto antes de un corte. Si quiere, inicia, hacemos el corte, inmediatamente continuamos, pero tenemos un compromiso que cumplir a las 7 en punto, doctor, disculpe. Ok, en 1 minuto no voy a responder, eso lo hacemos después, pero voy a empezar diciendo algo. La Ley General de Inversiones es all of the above. Los son suyos. Bueno, en primer lugar, gracias por la conversación, porque esta conversación es el tipo de conversaciones que se deberían tener en general para empezar a entender qué es lo que hay detrás de las ofertas que tienen los distintos candidatos. Yo espero que haya empezado a quedar más claro qué es lo que está detrás de lo que el Movimiento Semilla está proponiendo y de lo que Karin Herrera y Bernardo Arévalo queremos hacer. Nosotros creemos realmente que el país se encuentra en una coyuntura crítica y en una coyuntura histórica, que necesitamos empezar a sacar a nuestra sociedad de ese pantano de corrupción que se ha venido desarrollando en los más de 20 años recientes y que ha generado un Estado que en vez de resolver las necesidades del desarrollo, vamos en declive, vamos en retroceso, vamos para atrás. Y creemos que esta elección nos ofrece claramente la alternativa entre seguir navegando en un sistema político que es absolutamente disfuncional y que ya lo hemos visto en los últimos años, con actores cuyas motivaciones ya hemos visto en acción en los últimos años, o escoger una alternativa
que está comprometida con dar vuelta a una página, caminar hacia un futuro diferente, refundar condiciones de convivencia y de esperanza para desarrollar un país del que la gente no tenga que huir, un país donde no exista estos brechas de desarrollo gigantes, y un país donde la gente pueda vivir con sentido de esperanza y de dignidad. Esa es la opción que presenta el Movimiento Semilla, y nosotros esperamos que quienes quieren avanzar hacia un futuro de esperanza y dignidad nos den la confianza. El Movimiento Semilla no los va a defraudar. Agradecemos mucho al doctor Bernardo Arévalo, candidato presidencial del partido Movimiento Semilla, que nos haya acompañado esta mañana. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un gusto siempre, y bueno, seguiremos platicando por lo visto. Claro que sí. Nos veremos Por en aquí el lo cara a esperamos. cara. Gracias, vamos al corte.